Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? El programa número 48. ¿Seguimos con la idea del festejo? Seguimos y yo estoy nervioso porque no tenemos el catering, el DJ, que no tenemos nada. Bueno, Así ya, que todavía tenemos 2 semanas, así que bueno, vamos a ver con vos qué decís podemos que sorprendernos. bien, bueno. Bueno, ante todo te quería felicitar que esta semana terminaron las charlas que estaban dando en la penitenciaría. Sí, ¿Nos sí, querés sí. contar un poquitito cómo fue la experiencia? Sí, pero bueno, me mando y puedo no terminar nunca, pero bueno, la verdad que poquitito, porque tenemos sí un te poquito. puedo decir algo que dejo picando para que nuestros millones de oyentes continúen escuchándonos, que fue una experiencia, yo diría, potente, movilizadora, de mucho aprendizaje. Nos fuimos muy enriquecidos, muy movilizados, con mucho para pensar y con interés por meternos un poco más en el tema. Te lo dejo así, picando. Sí, ¿Qué te y parece? bueno, yo te agregaría que es una función social muy importante lo que están haciendo. Sí. Bueno, así que desde acá y desde el colegio, mis felicitaciones y Bueno. felicitaciones de las autoridades. Bueno, tenemos una invitada muy especial, ¿no? Que viene a hablarnos del Día del Abuelo, la licenciada Marcela Acri. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes, Marcela. Bueno, obviamente Marcela, sabes, Mariano, que pertenece a la comisión de psicogerontología, que ya nos estuvo visitando Patricia Lang, bueno, muy rica también las charlas. ¿Nos querés contar, ante todo, qué es esto del Día del Abuelo? El Día del Abuelo está próximo a festejarse, es la semana que viene, el 26. En varios países de Latinoamérica se festeja el 26 de julio y tiene que ver con la liturgia católica. Se conmemora a San Joaquín y Santa Ana, y bueno, Argentina entra dentro de esa liturgia y por eso se celebra el Día del Abuelo. Hay otros días, pero puntualmente es por eso el festejo y el día elegido. Bueno, contanos un poco el término abuelidad. Es un término, si se quiere, un poco reciente, ¿no? Es reciente, no sé si del siglo XXI diríamos, pero es reciente. La abuelidad, con otros términos o con ha venido cambiando. Uno asocia la abuelidad con la vejez, cuando no es así. En la tercera edad hay mucha gente que ya está siendo abuelo o abuela, y la gente de mi generación, de nuestra generación, no la tuya, asocia ser abuelo con único que hacer, cuando en la actualidad los abuelos somos multifacéticos. Se habla mucho de lo que tiene que ver la abuelidad en cuanto a los niños, a la trascendencia, esto de que los abuelos damos un legado de alguna manera, y se asocia a lo que sería la idea de la finitud. En nuestros nietos queda la trascendencia, los cuentos, las costumbres, esto de que va a perdurar. No solo lo biológico, porque uno no es solo abuelo por la biología, sino abuelo del corazón, hay muchos. Y esta trascendencia con los nietos es un legado. Hay abuelidades saludables y abuelidades que no son tan saludables. Se está hablando hace unos años, cuántos años, de la abuelidad esclava. Son estos abuelos que están obligados de alguna manera por la coyuntura a tener que encargarse de sus nietos, como se han encargado así de los hijos. A veces es por una cuestión económica, otras es por no saber decir no puedo, no quiero. Hay muchos hijos que no entienden que los padres son adultos, pero con una vida todavía llena de proyectos, asocian la jubilación con que, bueno, ya está para cuidar nietos, y lo que se ve a diario es que la gente mayor está llena de proyectos, que se trata de una vejez sana y una abuelidad de alguna manera sana. Ahora, ¿cómo sería en este momento, viste, bueno, pareciera como que hay una especie como de adelantamiento de la maternidad en algunos sectores y de
atraso en la maternidad en otros sectores, ¿no? Digamos, o tenemos mamás muy jóvenes o mamás más grandes. Cuando son las madres muy jóvenes, casi adolescentes, el rol de la abuela o de los abuelos, ¿es un rol de abuelos realmente o es un rol más como repartido efectivamente en padre? Personalmente creo que en cierto nivel social que vos me estás planteando, Susana, por ahí no hay asimetría, por ahí se ven simétricos roles, no está la simetría de los padres, los hijos, los nietos. Entonces quedan como hija y madre hermanadas y de repente la madre, ¿sí?, que en realidad sería la abuela del niño, pasa a criarlo como un hijo. No así en otras clases sociales. Estamos hablando de gente de un nivel bajo. O no tan bajo, también hay embarazos adolescentes en niveles más o menos. Sí, pero opino que se da de otra manera. En niveles bajos creo que la simetría se corta, queda todo a un nivel más simétrico. Y los roles ahí tal vez se empiezan a mezclar un poco. Se confunden, quedan muchos niños por ahí viviendo con los abuelos, hasta algunos confundiendo el rol pensando que son sus madres, ¿no?, o sus padres. Bien. Y digo, se viene el Día del Abuelo, ¿y cuáles son los motivos por los que tenemos que festejar que existen los abuelos, que los abuelos están? ¿Por qué los abuelos son tan importantes para los nietos? ¿Por qué los nietos son tan importantes para los abuelos, no? Más que festejar, me gustaría hablar de celebrar. Celebrar es de tener 3, 4 generaciones, porque no nos olvidemos también de los bisabuelos. Claro. Y es por lo que les decía antes, pienso que el ser humano está atravesado por la finitud. De alguna manera, el verse en los nietos nos da la idea de poder proyectarnos más allá de cuando uno no esté. Uno puede transmitir, uno puede compartir, y hasta a veces los abuelos compartimos tiempos totalmente diferentes con los nietos de los que hemos compartido con los hijos, porque no tenemos la obligación de la educación, no tenemos la obligación de la crianza, podemos ser más lúdicos. Y además, algo que me parece buenísimo, por lo menos que yo lo vivo, el aspecto lúdico, cómo los niños despiertan el aspecto lúdico del adulto de mediana edad, del adulto mayor. Claro, igual por ahí daría la impresión de que vos estás como comentando algunas cuestiones que benefician al abuelo, pero los niños también salen muy beneficiados con la presencia del abuelo, porque bueno, también tienen otros tiempos, bueno, tienen otra paciencia, tienen otras responsabilidades frente a los niños. Vos sabés que cuando te escuchaba recordaba un humorista argentino muy conocido, que bueno, que no tiene sentido decir el nombre, que decía: los hijos son la descendencia, los nietos son la trascendencia, ¿no? Exacto. Y que en realidad es un poco esto de lo que vos estás diciendo. ¿Querés contarnos un poco cuáles son los proyectos que tienen actualmente la comisión, quiénes las integran? La comisión de psicogerontología es una comisión que data, no sé si Patricia ya les dijo, del año aproximadamente 2014. La co-coordinadora es Patricia Lan, la licenciada Lan, y fundadora, me atrevería a decirles. Hace muy poquito, ahora un mes y medio, me invitó a compartir esa coordinación, así que... sos nuevita. Estoy estrenando, gracias por la invitación nuevamente. Y está integrada por la licenciada Alicia Brusa, la licenciada, no me quiero olvidar de nadie, Mirta Lozo, y recientemente se ha integrado la licenciada Natalie Ostojic. La idea nuestra es salir a la comunidad, dar charlas en sindicatos, compartir con otras comisiones. Ahora estamos pensando una tarea conjunta con la Comisión de Cuidados Paliativos, tipo un cine debate o plantear
algún tema y trabajarlo en una jornada. Tenemos muchos, estamos preparando trabajos para congresos. La salida comunitaria, diría, es el tema número 1 que tenemos, pero bueno, tenemos varias listados en nuestra agenda para trabajar. Bueno, y seguramente muchos los van a concretar, ¿no? Porque bueno, son trabajos interesantes, pero me parece que acá lo más importante es esto de la abuelidad o la vejez o la tercera edad o la cuarta edad, como quieran llamarlo, pero esto de la actividad, ¿no? Como que alguien está con proyectos hasta el fin de la vida y que, bueno, esto nos hace una vida quizás más agradable. Bueno, ya te vamos a volver a invitar. Digamos, en realidad, bueno, Mariano, sabés que ella, en honor a esto de la abuelidad, se vino con el nieto, un amoroso que anda jugando por allí y que tiene bien en claro, muy bien, y que tiene bien en claro que la abuela, aparte de ser abuela, tiene otras actividades y otras ocupaciones, y él por ahí puede esperar. Bien, bueno, bien. Aún en vacaciones de invierno. Bueno, fue un gusto verte. Muchísimas y bueno, gracias. Te damos la bienvenida en esta nueva actividad. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, en este segundo bloque, Mariano, tenemos muchos invitados. ¿Somos multitud? Sí, somos multitud. Bueno, nos están acompañando de la Comisión de Supervisores el licenciado Daniel Vicente y la licenciada Ana Galdames. Bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Podemos supervisar el programa? Claro. Me parece no que... No se puede hacer eso. No. Claro, tienen varios dispositivos, pero del programa todavía no han generado ninguno. No. Bueno, cuéntenos un poco cómo surgió esto de la Comisión de Supervisores, cuál es la función que ustedes tienen. Bueno, la comisión existe desde que está el colegio fundado, como una comisión más, y a partir del 2007 se arma este proyecto nuevo que es la supervisión para efectores públicos. Entendemos por efectores públicos servicios de salud mental, salas, defensorías. Dentro del sistema judicial hay equipos que también supervisan. Y hablando de supervisar el programa, que yo decía que no es posible, quizás es una palabra que da a pensar algo que conllevase cierta mirada crítica o que pusiese en juego cómo deben ser las cosas. Y en realidad es un término que apunta a ubicar la manera en que se trabaja en términos, en este caso podemos tomar un ejemplo así como más concreto y clínico de cualquier colega que está en un nivel asistencial y en su práctica tiene alguna dificultad y sobre esa dificultad quiere pensar para poder abrir y ver de qué se trata. Las supervisiones que hacemos siempre son grupales, es decir, tienen que pertenecer a un equipo. En términos, digamos, de equipo, no necesariamente la totalidad tiene que ser psicólogos. De hecho, una novedad que estaba por fuera de lo previsto que nos encontramos fue que en los equipos hay diferentes profesionales. Nos encontramos entonces con equipos multidisciplinarios. Y hay, digamos, integrando estos equipos, abogados, antropólogos, trabajadores sociales, en algunos casos, como son las salas, los centros de salud, quizás hay enfermeros, bueno, los mismos administrativos, que quizás también son parte del equipo. Y bueno, y se presenta un caso y se trabaja con un marco teórico. El supervisor, digamos, que es elegido en función de lo que alguien de estos colegas que están trabajando conocen, digo, por una relación transferencial, como palabra que para nosotros es cotidiana, y bueno, y a partir de esa circunstancia
se convoca en relación a un marco teórico, ¿no? Digamos, dentro de la comisión de supervisores hay diferentes corrientes, cognitiva, sistémica, psicoanalítica, y se interviene, digamos, en la supervisión básicamente a modo de pregunta, como para poner en forma de qué problemática se trata y cuál es el tipo de obstáculo. Estas supervisiones de sectores públicos, ¿quiénes las solicitan y a dónde? La solicitan cualquier colega que esté dentro, en este caso, bueno, por supuesto del distrito 15, que es el alcance que tiene la comisión, en tanto está inserta en este colegio. La solicita un colega que tiene que formalizar con su jefe, se hace una nota, se pide en términos de qué dificultad tienen, porque yo tomé el ejemplo más común, que es un caso clínico, pero digamos, hay todo tipo de dificultades porque muchas de los efectores a los que vamos a supervisar articulan con otras instituciones. Digamos, se puede estar trabajando con un niño que está viviendo en un hogar, o se puede estar trabajando con un adulto que está con alguna situación judicial, y bueno, hay digamos, instituciones que necesitan digamos, ubicar cuál es, por así decir, la función de cada una de estas instituciones, despejar, porque el punto más complejo es, digamos, la demanda que se pone en juego para un profesional psicólogo cuando está con, digamos, varios discursos atravesados, el médico, el judicial, inclusive del mismo equipo, digamos, ¿no? Diferencias de modalidad de abordaje. Entonces, bueno, la manera de solicitar es por medio de una carta. Nosotros pedimos que eso esté membretado, firmado, sellado para darle formalidad. Eso llega a la comisión de supervisores, se evalúa, muchas veces ya viene el pedido a nombre de algún colega, a veces piden por marco teórico y a veces por horario, porque los equipos pueden reunirse a lo mejor una vez al mes y en un día y un horario y una distancia, el distrito es muy grande. Entonces, digo, de varias maneras se llega a concretar la supervisión en relación a la elección de un supervisor, pero esta nota, digamos, pasa por consejo directivo. Es el consejo quien, digamos, termina autorizando, porque acá hay un pago que circula a través de un bono que el colegio le paga al supervisor. Este es un servicio, digamos, que se da al colega de alguna manera en una vuelta de su matriculación, claro, y por supuesto, digamos, si bien esto es algo que es correcto que esté pensado de este modo, desde la comisión lo pensamos como una formación al colega Nobel, y si no es Nobel, todos estamos en formación, así que desde ese lugar, digamos, esa sería la dinámica. Ellos, digamos, una vez que lo solicitan, desde luego deben responsabilizarse de retirar el bono, de tenerlo cuando el supervisor llega, de darlo en mano, el supervisor lo lleva, lo rinde. Digo, hay una transparencia en todo el circuito, digamos, de la supervisión. Ahora, siendo esto una tarea interdisciplinaria, ¿no? Porque, digamos, el supervisor cuando supervisa un equipo en sectores públicos, bueno, es algo de lo interdisciplinario puesto en juego. En las otras profesiones, ¿hay cierta resistencia a esto? En general no, es bien recibido. La resistencia está en términos de jefatura. A veces nos encontramos inclusive con municipalidades con una modalidad rígida y que no consideran que la supervisión sea parte de la formación, y con la pretensión de que el psicólogo o todo el equipo esté cumpliendo la carga horaria
solo con asistencia. Entonces ahí hay una resistencia, uno la podría pensar institucional, a veces es política, en fin, no es el punto para nosotros, pero las otras disciplinas realmente, es más, hemos tenido tratativas y charlas con jueces, juezas, gente que está, digamos, con un poder de decisión, digamos, y con conflictivas fuertes, inclusive con dificultades dentro del equipo mismo, con, no sé, cantidad de enfermedades, por ejemplo, de los mismos profesionales. Y que quien está a cargo considera que hay un exceso de trabajo y que pudiera una supervisión despejar de alguna manera, en el sentido de poder abarcar la tarea y que no vaya el cuerpo metido en eso, ¿no? Digo, en el malestar que a veces en los lugares de trabajo, a veces no, que en los lugares de trabajo hay frecuentemente. ¿Cuáles serían los requisitos para un profesional que quiere convertirse en supervisor o empezar a supervisar? Y por otro lado, se me ocurrió también preguntar, ¿cuándo es que un profesional se plantea de pronto, bueno, tengo ganas de empezar a supervisar, ¿no? Todos estos años de experiencia, esta casuística. A ser supervisor, querés decir. Empezar a ser supervisor, ¿no? Sí, nosotros tenemos cada 4 años un concurso a renovar, es decir, los que estamos, cada 4 años renovamos, teniendo que presentar, digamos, el currículum actualizado, y eso lo revisa una comisión ad hoc que se, digamos, propone para tal fin. Han habido veces, como estos últimos 2 años, que está de alguna manera abierta la posibilidad de entrar, precisamente por el crecimiento que tuvo la comisión en términos de demanda de supervisión. Y entonces, bueno, es muy grande el distrito, son muchos los efectores, y cuando los pedidos son en cantidad, hace falta, o en cantidad y en también particularidad, ¿no? Digo, el que está formado en violencia y es requerido para eso puntual, o el trabajo puntual con niños. Y bueno, cuando alguien piensa en ser supervisor, supongo que le retorna de supervisiones propias, del propio análisis. Esto en el caso de los psicoanalistas, que en verdad somos la mayoría dentro de la comisión, como suele suceder, pero puedo hablar por todos los compañeros que están, digamos, con la disposición a transmitir además su modo de trabajo. Digo, los colegas supervisores dentro de la comisión que van, digamos, contando cómo ellos trabajan, que es un modo diferente, quizás. Te podría decir, es lo mismo en analogía, para pensar cuándo querés ser docente. Digamos, porque también está la escuela, están las escuelas en el Colegio de Psicólogos, las distintas escuelas que entiendo que pasaron por el programa, y que también no todos los colegas están dispuestos a pensar cómo transmitir la enseñanza, ponerle de esta profesión. Lo mismo también, hay algo que te causa que querer transmitir. Me parece que los anclajes entre docencia y la supervisión son dos componentes de cómo pensar la práctica profesional, digamos. No solamente la formación de grado, sino en el devenir de la práctica diaria, sea clínico o no también. Y más allá de la experiencia, la casuística, la formación, digo, pensando esta analogía con el docente, donde me imagino, bueno, un docente, pensando en qué habilidades debería tener un supervisor, ¿no? Un docente debería tener habilidades de tipo didáctica, ¿no? Pedagógica, sí. ¿Qué habilidades consideran que debería tener un supervisor, ¿no? Más allá de nuevo, el currículum, la experiencia que pueda tener? Sí, no solamente los años recibidos, eso en parte es una clave para pensar cuánto desarrollo en práctica profesional tuviste. Y después, qué
en dónde participaste, en dónde desarrollaste, y ahí sí uno podría decir cualitativamente esas horas profesionales, digamos, ¿no? Esa, ¿cómo podría decirse? ¿Dónde te formaste? Por otro lado, ¿cómo continuaste la formación tuya? ¿Cuál es tu trabajo sobre vos mismo, digamos? O sea, en el sentido del psicoanálisis, el propio análisis, o la misma práctica de supervisión que vos tuviste siendo practicante, ¿sí? Entonces ahí uno puede ir leyendo las credenciales que va presentando ese colega que va a postularse, pues un postulante, es un candidato a ser supervisor, digamos. ¿Sí? Claro. Entonces ahí uno tiene que demostrar esto que decís como habilidades o como competencias, se podría decir en otro ámbito, que tiene para pensar cómo va a desarrollar su ser supervisor, digamos, ¿no? Su ejercicio de la supervisión. Sí, coincido con todo lo que ustedes dicen. Lo que quizás me planteaba, ¿no? Porque cuando te escuchaba, vos sabés que este programa quizás lo escuchan algunos profesionales y algunos no profesionales, y por ahí me sonaba un poco como si uno hablara de escalafones, ¿no? Primero haces una cuestión, después la otra, o paralelamente. Y también hay algo también del deseo, ¿no? Porque por ahí muchísimos profesionales por ahí no quieren atravesar ni la docencia ni la supervisión, y bueno, y por ahí está en paralelo, más allá de que es necesario todo esto de lo que vos decís o de lo que ustedes dicen como para ser supervisor. ¿Para ser supervisor o para realizar? O para hacer docencia. Lo que pasa es que lo que vos planteás es valedero, hay una autorización propia en relación a esa práctica, pero hay un colegio que tiene requisitos. Ese es el punto fundamental. Entonces, claro. Perdón, porque hay algo que es interesante para pensar. Estamos hablando de una organización. Digo para pensar, efectores públicos, como dice Ana, es una institución que pide, arma un convenio, un diálogo institucional entre dos organizaciones. Efector público, que lo decimos como el que preste un servicio de salud o de educación o vía judicial, a otra institución, otro organismo, otra organización, que es el Colegio de Psicólogos. Me parece, si vale la pena aclararlo, el Colegio de Psicólogos es un ente público no estatal, o sea, está creado por ley en la provincia de Buenos Aires, donde el Estado le delega a esa organización colegio el control y no sé si es el control la mejor palabra, pero sí las regulaciones internas del ejercicio profesional de esa disciplina, de lo que son sus matriculados. Entonces hay una responsabilidad para pensar que va más allá de la autorización o de la causa propia que tengas, para pensar que está en juego también la salud de la población o los intereses de la vida de la comunidad. Entonces, donde está en juego eso, hay cierta responsabilidad institucional del colegio que tiene que, no sé si la mejor palabra es, pero verificar esas credenciales, o ese interés personal. Claro, si hay correspondencia entre el interés personal. Indudablemente, Daniel. Lo que yo te quería decir de alguna forma es que puede ser que alguien atraviese su ejercicio profesional y no quiera ser supervisor. Claro. No se llega a eso. Claro, a esto, claro. Luego. Claro. No es lo más recomendable, perdón, lo digo así, no es lo más recomendable. ¿Qué sería lo más recomendable? Y si vos pensás formación, ¿sí? Lo que te formás de grado como para obtener el título habilitante, la formación se termina ahí. Sabemos hoy por el avance de la ciencia o lo que son las categorías de las disciplinas, es que no, la formación es continua, es para toda la vida, siempre vas a estar en formación, más hoy por hoy con los tiempos actuales, con las nuevas demandas o con demandas que aparecen, más la cuestión de la supervisión, me parece central hoy trabajar sobre los casos, la construcción del caso. Indudable. La construcción, los obstáculos, como decía Ana, los obstáculos que hay en las mismas organizaciones, desde pensar el ambiente de trabajo o las relaciones personales. Estamos en momentos, para pensar la relación social entre las personas, digamos, ¿no? y las consecuencias que tiene. Sí, indudablemente.
La comisión, aparte del dispositivo de efectores públicos, creo que tiene otros dispositivos, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿nos quieren contar de qué se tratan? El modelo, lo querés contar vos, el modelo clásico es la supervisión individual, o sea, lo que... En consultorio. Claro, lo que es el Privado. modelo clásico en el sentido que hay un cuerpo de supervisores que trabajan en consultorio privado. O sea, cualquier colega puede dirigirse a la comisión y determinar que quiere supervisar algunos casos con fulano de tal. Pero su práctica privada, ¿sí? Es la supervisión de la práctica privada. La práctica en el ejercicio liberal de la profesión, no en la organización, sino en el efector. Entonces ese es otro dispositivo en paralelo. Y después está, digamos, un dispositivo más nuevo, pero ya hace unos años que funciona, que es la supervisión en las comisiones y en lo que es psico, digamos, que hace asistencia, también, digamos, tiene su dispositivo, que más o menos funciona de la misma manera, es a libre elección y con, digamos, las características de la escucha del caso. En este caso sí es más clínico porque el material mismo de cada comisión que solicita es más clínico en el sentido del caso clínico, ¿no? Bueno, esos dispositivos. Sí, no, porque Públicos con esto y que para aclarar un privados. poco más. Psico como servicio, pensemos de vuelta al colegio, como también que presta un servicio de atención a la comunidad con un dispositivo asistencial territorial, o sea, grupos de trabajo en los distritos, en los municipios, digamos, no por municipio, por organización municipal, sino por territorio, ¿no? Por lugar de trabajo, por los diferentes barrios, para ser más coloquial, pensar que hay personas que asisten, que consultan al colegio, y el colegio hace la derivación a un cuerpo de profesionales que hay en cada barrio. ¿Sí? Entonces, la comisión de supervisores también dedica horas de supervisión a los colegas que quieran supervisar en esas instancias. También estaban haciendo actividades descentralizadas, ¿con psico o...? Sí, no, es con la comisión de supervisores. Esto es otra cosa que apareció inesperadamente, como cuando nos salimos del límite, digamos, de la salud mental y aparecieron otros efectores y la multidisciplina. También a partir de que los supervisores iban a estos lugares, digamos, a estos efectores, los mismos colegas pidieron a esos supervisores si podían dictar seminarios. Y así aparece una actividad descentralizada, docente, efecto de la supervisión. Interesante. Claro, bueno, por eso Sí. se Que se vincula de genera a alguna partir manera. de la supervisión. Sí, hay algo que retorna de manera inesperada e interesante, ¿no? Digo, como un dispositivo que ha tenido alcances que no estuvieron en absoluto calculados. Y bueno, que son recibidos, lo mismo que el coloquio que hace este año. En todos los meses de agosto de cada año nosotros hacemos un coloquio, este es el 6º coloquio. Es una jornada, un encuentro. Que es un encuentro donde se produce, digamos, como una puesta en forma del mismo dispositivo. Los supervisandos vienen con sus trabajos en donde de alguna manera aparece el efecto de supervisión en eso que quieren presentar. Y bueno, es muy interesante porque a veces es un caso clínico particular, que ahí es más como, bueno, qué piensa cada uno y cómo se le va dando alguna vuelta más. Otras veces con otro tipo de instituciones, como instituciones de menores en conflictos con la ley, y han venido directores o directores de una sala o de un centro de salud, o de alguna institución que trabaja, digamos, con violencia de género,
Y entonces, bueno, vienen y cuentan la experiencia, digamos, desde el lugar de dirección o desde el lugar asistencial del pasaje del supervisor por esa institución. ¿Cuándo es esto? ¿En agosto? El 19 de agosto. ¿Y es en el colegio. Acá en San Isidro. Sí, un sábado a la mañana. ¿Y quiénes pueden participar? La participación es absolutamente abierta a todo colega que esté interesado a escuchar algo de este dispositivo, que es bastante particular, porque a lo largo de estos años hemos producido bastante bibliografía. De supervisión hay muy poco. Nosotros armamos una guía de incautos donde hay una cantidad de material de otros colegas que tampoco están en el colegio, pero de todas maneras son pocos trabajos para lo que uno está habituado a tener sobre cada tema dentro de lo que es la psicología. Y bueno, entonces la producción de esos trabajos los vamos, compilando con lo que nos van aportando también los mismos colegas. Así que a todo aquel que le interese escuchar algo de cómo se trabaja en un lugar, cómo llega un supervisor, cómo interviene, cómo se arma la lógica de un caso, cómo se piensan las intervenciones que se realizaron, a modo de conversación clínica, que es como verdaderamente pensamos la supervisión y cómo se recrea de alguna manera en el coloquio. Así que sí, por eso están todos invitados. Bueno, el 19 de agosto, Mariano, es un sábado. Es un sábado, sí, sí. Es un sábado para estar desde las 9 hasta las 3 de la tarde. Bien. Bueno, igual hay café. A ver, es interesante porque esto que dice Ana, nosotros estamos tratando de recopilar un cuerpo teórico para trabajar las experiencias de lo que es la supervisión. Porque no hay, si bien hay producción escrita, los desarrollos no son extensos, digamos. Es, ¿cómo se puede decir? Si vos comparás lo que hay de desarrollo teórico, clínico, tiene que ver con una magnitud importantísima de registro escrito. Sobre la supervisión... ¿Y por qué creen que hay menos producción escrita sobre eso? No quiere decir que no haya. No, bueno, menos. Hay menos. Hay menos supervisores que me parece que por eso justamente el tema del coloquio este año, el coloquio sexto, es ¿por qué supervisar hoy? Digo, porque quizás es algo para preguntarnos como colegas de qué pasa con las supervisiones o qué pasa que quizás no se supervise. Claro. Entonces, bueno, esa es la pregunta que queremos poner en la mesa, y bueno, dialogar con el resto de los colegas. ¿Cuántos supervisores hay en el equipo de la comisión de supervisores el equipo actualmente? Más o menos Cerca de 30. 20, 30, ¿no? Entre 20 y 30. Sí. Sí, ¿Y se sabe más o menos cuántas supervisiones al año se hacen en la comisión? Saber se sabe, yo ese dato, no lo tengo hoy. Son pero sí. distintas instituciones, te digo porque hay, esto como decían, haciendo un raconto desde instituciones de salud, que pueden ser hospitales, que pueden ser centros de salud, ¿sí? Instituciones de servicio, digamos, judicial, para pensar lo que es el ámbito del menores en conflicto con la ley, o dicho de otra manera, un centro de detención, no sería, sí es un centro de detención. Bueno, como centro de detención, hay equipos judiciales, familia y pareja, o servicios locales de salud que tienen que ver con violencia, ¿sí? Con hogares de menores. Hogares de menores. Y algunas escuelas especiales que tienen maestra integradora, que en muchos casos hay psicólogos trabajando, claro. También han solicitado supervisión. Sí. El número exacto no lo tengo, la verdad que no lo traje, quizás por haber dejado de coordinar la comisión se me perdió como dato, pero como es un sistema controlado en el sentido de la circulación de los bonos, es sacar la cuenta, digamos. Sí, el funcionamiento está todo registrado, esto que decía Ana, de la transparencia,
En la gestión queda todo registrado, por eso la idea de convenio, registro, presupuesto asignado a la comisión anualmente por asamblea. Digo, tiene toda una serie de procedimientos administrativos, no burocráticos, administrativos, pues no, la propuesta no es burocratizar y frenar la respuesta a esos pedidos, sino al contrario, favorecerla, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Sí? ¿Y qué tiene que saber un psicólogo para acceder a una supervisión? ¿Cómo hace un psicólogo matriculado que quiere supervisar? Bueno, los proyectos están en la web, ¿sí? Fundamentalmente el proyecto de cada año está en la web y está todo lo que es el circuito administrativo, cuánto vale el bono, si es un ámbito privado, o sea, porque cuando vos supervisas en tu práctica privada, en el consultorio, vas y compras el bono. De otra manera es la organización tiene que pedirlo y tiene que haber una carta de intención, un acuerdo, digamos, entre... Y que formalizado. Claro, y aparte se dice también, bueno, por el equipo que tienen, cuántas prestaciones o cuántas supervisiones hay anuales disponibles para ese equipo de trabajo. Sí, se pone es finito eso. Se pone un cupo. Digo, pensando que la demanda es alta, hay bastantes pedidos, hay bastantes solicitudes, se priorizan y se eligen hasta dónde, porque el recurso es acotado. Claro, y esto lo decide la comisión. El consejo, no, en parte la comisión y se eleva al consejo. Siempre el que decide finalmente es el consejo de distrito. ¿Sí? Se pone en reunión de mesa ejecutiva y consejo distrital y ahí se resuelve si se aprueba o no lo que pidió el colega que está en la organización, lo que aprobó de alguna manera el equipo de supervisores en diálogo, en reunión, entre todos, digamos que es un diálogo también horizontal de alguna manera, o sea, no es que la coordinación decide, sino que lo decide el equipo, ¿sí? Se pone en común. Y también esto se autoriza o se avala con el Consejo de Distrito. O sea que cumple cierto, ¿cómo se podría decir? Pasa por ciertas instancias de aprobación. Claro, cierta normativa administrativa que es imprescindible para que algo funcione. No queda en el aire, no estamos acá solamente por nosotros, sino que estamos en relación al colegio. ¿Sí? Esto es importante para pensar. El colegio es lo que nos, de alguna manera, convoca, digamos, la práctica dentro del colegio. Sí, bueno, no es poca cosa que convoque y que avale, ¿no? Que avale, bueno, y que sostenga financieramente. Son decisiones además, concretas. Este dispositivo para efectores públicos se inició habiendo integrantes en el consejo directivo de 2 listas en su momento, digamos, con lo cual que haya estado aprobado de inicio por 2 modalidades políticas diferentes dio como un aval muy interesante, porque después continuó siendo avalado, pero en su momento hubo que sostener el proyecto en reunión de consejo directivo. No es poca cosa que, 2 líneas políticas, por decirlo de alguna forma, hayan aprobado la misma intención. Entonces quiere decir que esto responderá a una necesidad de la sociedad y del colegio también. Y del proyecto, la verdad que el proyecto estaba bien argumentado, bien fundamentado, sólido y daba una respuesta a la modernidad de los pedidos que había hoy en la... Y además... a nosotros nos interesaba la llegada al colega y nos interesaba la posibilidad de hacer un trabajo clínico y una formación y ese era el objetivo. Pero en verdad el alcance de llegar a través del colegio fue, digamos, una salida del colegio a la comunidad y eso se espiraló. Digamos, así como a nosotros nos puede poner contentos que un supervisor sea docente en un hospital y esté dando un seminario con gente que se va enterando y a lo mejor colegas que atienden en la zona y que no están en el hospital, pero que se acerquen a tomar ese seminario porque les parece interesante, eso nos puede poner contentos, pero el modo en que se espiraló
está en términos del crecimiento del colegio también, digamos, de llegar, de ofrecer, y eso vuelve, porque es genuino, digamos. Vos sabés que esto que ustedes están comentando es algo que, bueno, nosotros venimos observando con las distintas entrevistas, cómo la actividad de psicólogos está como multiplicándose en la sociedad del día de hoy, ¿no? Y que, bueno, que esto, bueno, habla bien de nosotros, habla bien de la institución y, bueno, nos alegra a todos los que estamos en esto, ¿no? Sí, es importante. Claro, una cosa cortita en relación a lo que vos decís, ¿no? Y a lo que preguntabas antes sobre la multidisciplina. En términos de la función del psicólogo, en términos además de lo que es, digamos, el ejercicio profesional y nuestro código de ética, nuestro trabajo sobre el discurso nos habilita a poder, desde, en este caso, la supervisión, ubicar los diferentes discursos y los entrecruzamientos que hay. En ese sentido, a mí me parece que fuimos bien recepcionados, porque es articulador, no es crítico. Y lo articulador es, en general, productivo, digamos. Posibilita desarmar cuestiones de conflicto para llegar a un trabajo que en definitiva le llega a una persona, sea un paciente o sea alguien damnificado por alguna circunstancia. Bueno, muy interesante. Sí, yo me quedo con esto de, bueno, lo genuino y lo auténtico de la iniciativa de la comisión. Me parece que eso es muy valioso, y también con esta posición del supervisor muy alejada de cualquier tipo de crítica, de cercanía a los super yo, claro, Superman, sí, o super chica, no, sino más un espacio para conversar, para pensar juntos, para hacerse preguntas, ¿no? Para acompañar y no para criticar. Claro, no es crítica. Perdón, una cosa, porque hiciste hincapié en cómo llega el colega a enterarse. Bueno, por la vía de la página están las dos, también los teléfonos, si no me equivoco, y el mail de la coordinación actual, que son Analía Papalardo y Sandra Rece. Se pueden vincular con ellas, eso en forma individual, y también él puede elegir, ver quién está del listado, puede elegirlo, ¿sí? Eso es en forma de la práctica privada, ponele. En la práctica de lo que es en términos de una institución o de una organización, si hay algún colega o alguien en un equipo que está participando en la asistencia o en una cuestión de ejercicio laboral de la profesión, o sea, no es que cualquiera, sino que tiene que estar cumpliendo el rol de psicólogo, ¿no? No es que puede ser que sea psicólogo y no esté trabajando como psicólogo, claro, ¿sí? Entonces, trabajando como psicólogo, lo puede dialogar, lo puede pedir por la vía de la dirección o jefatura de esa institución para que se arme el convenio, claro. ¿Sí? Claro, y también dialogar con, bueno, se habla entonces y se pone en forma cuál es el pedido, se arma una especie de, en la mesa, si uno podría decir, una mesa de diseño de cómo es el pedido, para qué es lo que se busca, ¿sí? Se trabaja sobre ese pedido, sobre esa solicitud, y se lleva a la comisión. Bueno, muy interesante todo y muy claro, Daniel y Ana. Sí. Bueno, ¿qué te parece si nos anotamos la fecha, el 19 de agosto? A supervisar y 19 de agosto, bueno, a dialogar, a coloquiar, digamos, con... Pensá que el coloquio es sobre ecos y resonancias, digo, para pensar el nombre también. Claro. Ecos y resonancias de las supervisiones. Entonces, así se llama, es el título de todos los coloquios, luego cada uno tiene un tema. Bueno. Pero es así, ecos y supervisión, de las supervisiones y resonancias. Ecos y resonancias, y la consigna de la temporada esta, para pensar en términos de la modernidad, como esta temporada de 2017 es ¿por qué supervisar hoy? ¿Por qué supervisamos hoy? Bueno, muy interesante, y bueno, te acompañaremos o los acompañaremos de algún modo desde este espacio, ¿no es cierto? Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, y bueno, y contamos con ustedes en algún otro momento. ¿Cómo no? Gracias a ustedes.